Listo, estamos grabando. Ok, vamos a empezar. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido con las actividades? He visto que no todos ni todas han entrado a la plataforma, ¿ya? Y no todos han ido desarrollando las actividades. Cuéntenme si tienen alguna duda al respecto para irlas esclareciendo hasta el momento. Profe, yo tenía una duda acerca de los cuentos que Ujú. tenemos que grabarnos. No entiendo muy bien cómo realizar la tarea, por eso no he podido subirla. Básicamente, la idea de lo que hicimos la clase anterior, ¿sí? Es básicamente tener el ejercicio de contar, pero lo importante es no aprenderme el cuento, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos este ejercicio de recordar un cuento? Cuando yo recuerdo el cuento y lo cuento una y otra vez, sucede que yo aporto al cuento con la imaginación. Eso va a hacer que yo el cuento, mientras más veces lo cuente, se va a fijar en mi memoria y eso va a permitir que se enriquezca con mi imaginación, que es finalmente lo que nos interesa desarrollar con los chicos, ¿sí? Con las y los estudiantes. No nos interesa que ellos se aprendan de memoria un cuento, porque eso implicaría un ejercicio puramente memorístico, acaba con la imaginación y es lo que nos interesa desarrollar. Y nos interesa desarrollar, además de la imaginación, su capacidad expresiva. Cuando todos aportamos a este ejercicio con la imaginación y la expresión, ¿se acuerdan que justo vimos el ejercicio? Uno empieza a explorar, se libera. No importa si el cuento es perfecto, es exacto. En la medida en que lo vaya contando, se va a ir desarrollando. Entonces, el ejercicio es realizar una grabación, no de la primera vez que cuentas, sino haz el ejercicio de contarlo a tu sobrino, a tu tío, a tus hijos, a personas cercanas y vamos a ver cómo en un tercer ejercicio de narración esto va a ser enriquecido, ¿sí? Y ese ejercicio de narración es el que subimos, es el que grabamos, ¿sí? Ok, pero hay que también ayudarnos con objetos o no. Sí, esa es una posibilidad, no es obligatorio. Es decir, si yo tengo, digamos, este elemento, ¿no es cierto? Sí, es un cuaderno común. Pero ¿qué pasa si yo cuento, ¿no es cierto? Y empiezo a contar que las aves Mm, empezaron a elevarse hacia el cielo. Es decir, le doy un uso, ¿no es cierto? Yo podría empezar contando que este cuento, ¿se acuerdan el cuento que vamos a recurrir al ejercicio de la semana anterior? ¿Sí? Esta podría ser tranquilamente la esponja con la que yo me baño, pero las esponjas suelen contar historias muy interesantes. ¿Ustedes sabían? Pues esta esponja me contó una historia muy interesante. Lo que pasa es que para escucharlas hay que lavarse bien los oídos. Es decir, el elemento se convierte en un pretexto para desarrollar la expresión, ¿ya? Lo ideal es que el elemento no se convierta en una obligatoriedad, es una exploración, ¿ya? Que te permite a ti desarrollar, puede ser cualquier elemento, un sombrero, un zapato, lo que a usted se le ocurra. ¿Se acuerdan que advertíamos que no hay nada perfecto ni nada estandarizado, sino es una exploración? ¿Sí? ok, sí, perfecto, y me quedó muy claro. Y también acerca de la bitácora, debemos subir semanalmente la bitácora. Sí, 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 claro. Esta se va alimentando cada semana con las reflexiones que ustedes van teniendo. Recuerden que nosotros subimos el link de Drive, de tal manera que yo entro al link de Drive y veo cómo esto va evolucionando de una semana a la otra, porque en la primera usted de pronto subió texto, luego subió imágenes, luego subió alguna reflexión, tal vez encontró algún autor, autora que le parece interesante o conecta con lo que estamos desarrollando o simplemente, pues, se le ocurrió hacer un dibujo, alguna sensación, algún color, lo digitaliza y lo sube a Drive, ¿sí? Y se va Ah, ok. alimentando así la bitácora. O sea, sería como una carpeta por módulo, más o menos. Exacto.
Pero no, Ya. es la misma carpeta, solo que usted tiene una página, dos, y se va sumando en la misma. No hace falta que usted haga un documento por cada módulo. Es uno Ah, solo. ok. Ok. Ya, gracias, Marcelo, le agradezco mucho. De nada. ¿Alguna otra inquietud? Ya. Bueno, vamos entonces brevemente a lo que hoy. Hoy estamos en la unidad 6, ¿no es cierto? En la unidad 6 ustedes van a encontrar nuevamente el texto que leímos en la ocasión anterior, pero esta vez nosotros nos enfocamos en dos elementos. Espérenme, voy a compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, estamos en el módulo 6 y aquí en el módulo 6 nosotros tenemos partitura de acciones y cosa de dos. ¿Se acuerdan que la semana anterior leímos ya este pequeño texto? Lo voy a abrir un ratito. A ver, este está aquí. ¿Lo pueden ver? sí, ¿Ya? Es este el texto de la niña con la mamá que le pide un globo. ¿Lo recuerdan? Ya. Ahora, ese texto que ya lo leímos, ahora vamos a volver a leerlo. La idea es que ustedes puedan reunirse entre ustedes, se ponen de acuerdo y lo leen entre dos. Si no pueden, busque a alguien de su entorno con quien pueda leer. Lo interesante de leer teatro es cuando yo escucho en otra persona el otro personaje y eso permite el desarrollo del diálogo. Pero ahora lo que vamos a hacer es algo que se llama análisis de acciones básicas. Y para eso vamos a ir a este documento, ¿sí? También van a encontrar este documento en otro de los recursos. Este ya está ligeramente cambiado y les voy a explicar, ¿sí? Como ustedes ven, aquí yo tengo una línea donde están los nombres de los personajes, ¿sí? Acá está el texto que los personajes van diciendo. Y aquí hay una línea que se llama acciones básicas. Y aquí entramos en algo súper importante. El teatro, la actuación, es sobre todo acción, ¿sí? Es lo que hacemos en la escena. Entonces, lo que aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Cuando la niña dice, mami, ¿cuál es la acción que la niña realiza? Lo que hace es llamar la atención de mamá. Lo que yo voy a hacer como niña es llamar la atención de mamá. Pero esto, que es una acción general, ¿no es cierto? Tiene algo al costado, si ven aquí dice partitura de movimientos, tiene una acción física, es el movimiento físico. Entonces, a la vez que yo digo mami, para llamar la atención de mi mamá, estoy tirando de su vestido, ¿ya? Estos tres se desarrollan al mismo tiempo, ¿sí? Y claro, eso va acompañado, fíjense, solo de la palabra mami, ¿ya? Luego la mamá responde, mi amor, ¿cuál es la acción que ejecuta la mamá? Es atender a mi hija, ¿sí? Y físicamente lo que nosotros vemos es que la mamá deja de escribir en el computador y regresa a verla. Entonces la mamá estaba acá, mi amor, ¿sí? Estos dos niveles de acciones es algo que normalmente se desarrolla en el trabajo actoral y es lo que permite finalmente tener algo que en la actuación llamamos partitura de movimientos. Esta partitura de movimientos puede cambiar, puede evolucionar, pero en algún momento de la historia, ¿sí? Se fija, quiere decir que se vuelve inamovible y los actores, actrices la ejecutan de manera segura, como una partitura musical, ¿sí? Que están ahí las notas, máximo puede haber una interpretación mínima emocional de la partitura, pero se tocará siempre la misma nota, en este caso se ejecutará siempre el mismo movimiento con una velocidad
con una tensión determinadas, ¿sí? Esto lo entendemos, esto suele ser bastante complejo, ¿ah? Es algo que a actores y actrices en formación les suele costar un poquito entender. Así que, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? Una pregunta, ¿hay en acciones básicas, me llama la atención que es como que la acción la escribiera el personaje, porque dice atender a mi hija y no dice atender a la hija, por ejemplo? Ujú. ¿También es como importante o cada uno escribe Es las muy acciones importante. básicas? Efectivamente, Martina, es muy importante que la acción básica esté ejecutada desde la perspectiva del personaje, porque el personaje es quien ejecuta la acción y yo sé qué acción debo ejecutar como personaje, ¿ya? En ese caso, también es súper importante, si ustedes se ven, se fijan aquí, las acciones están establecidas con un verbo inicial en infinitivo, llamar, atender, pedir, ¿sí? Entonces, por lo general, esencialmente yo coloco las acciones en infinitivo, ¿ya? Tanto aquí en las acciones básicas como en las acciones físicas, ¿ya? Pero fíjense, voy a poner un ejemplo que permitiría cambiar, ¿no? Esta acción que es tirar de su vestido o tirar del vestido de mamá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la niña tira, pero ¿qué pasa si yo en vez de llamar la atención de mamá, cambio de acción interna o de acción básica y pongo molestar a mamá? Ya no tiraría el vestido buscando llamarla, sino sería mamá, mamá, mamá. Seguramente cambia el sentido, ¿no es cierto? Porque mi acción interna, la acción que conlleva movimiento, emoción e intención, ¿sí? Es la que define lo que sucede. Esta línea de acción, que son las acciones básicas que por ahora les voy a colocar con un colorcito diferenciador, son las acciones principales. En una obra de teatro, yo por lo general voy a definir estas acciones primero, porque estas las puedo co-construir con los demás personajes, con mis compañeros de escena, ¿ya? Pero estas son la base, ¿sí? Entonces, hay una tarea que les pide a ustedes, ¿sí? En base a este texto cortito, desarrollar una partitura, ¿ya? Ahora, lo ideal, como nosotros no, diga Daniel. Tengo una duda, Marcelo. O sea, cuando esto se les da a los actores y se les da un esquema así, o ya está implícito que ellos tienen este conocimiento. Un actor recibe este texto, esta parte de aquí. Recibe este documento que es como el que habíamos visto nosotros. ¿Sí? Esto es lo que recibe un actor, una actriz profesional. Y su tarea es traducirlo a esto. Y en conjunto con los otros actores y director o directora o en proceso de creación, establecen esta partitura de movimientos. Fíjense que este texto, ¿se acuerdan? Es cortito, pero fíjense cuántas posibilidades de acción interna tengo y cuántos movimientos llevan. Un actor, una actriz desarrolla eso minuciosamente, cada partecita, ¿ya? De tal manera que yo fijo, yo sé que siempre entro y tiro del vestido de mi mamá, ¿ya? Y mamá sabe que está escribiendo y regresa a ver y dice, mi amor, entonces eso lo acordamos, ¿ya? Entonces el ejercicio es un poco pensar en ese movimiento que sucedería, ¿ya? Y en el movimiento, en el escenario, eso actores y actrices lo fijan. Normalmente una puesta en escena contempla esto, además de la parte estética, es decir, escenografía, vestuario, utilería, iluminación, colores. Pero sobre todo como actores y actrices pensamos en la partitura.
que es esta partecita de aquí. Esta, ahí, esta. ¿Sí? Entonces, claro, esa es la diferencia entre un actor, actriz profesional y alguien que no lo es. ¿Sí? Porque un actor o actriz profesional siempre va a pensar primero en que cualquier texto es acción. Y luego va a pensar en que esta acción se desagrega en movimientos físicos. Incluso, ustedes han visto pantomima o tienen una idea de lo que es la pantomima, ¿no es cierto? Incluso hay acciones que suceden sin palabras. Entonces, de esta misma obra, si yo tengo clara, ¿sí? Eh, las acciones internas, podría hacerlo sin palabras. Imagínense si sucede esto sin voces. ¿Mm? Llega la niña, tira del vestido. La mamá deja de escribir y regresa a ver a la niña. ¿Sí? La niña se aferra a la mano de su mamá y la mamá la abraza amorosamente. Es el mismo texto, pero solo en movimiento. ¿Se dan cuenta? Eso es lo hermoso a la hora de crear, porque uno podría desarrollar esta partitura casi, casi, manteniendo estas intenciones, por supuesto, sin un solo texto. Y se puede transformar la obra. ¿Ya? Si estamos hasta ahí, cuando hagan el ejercicio, seguramente al probar se van a perder un poquito, pero no se preocupen, todo el mundo se pierde. Así que la única manera es probando. ¿Ya? Entonces, esta será una actividad, revisar el texto y hacer este ejercicio de llenar este cuadrito con las acciones internas. Y de allí, lo ideal sería que ustedes puedan tener esta pequeña partitura con alguien. Ahora ahí les planteo una pregunta. ¿Cómo podrá suceder esto con mis compañeros a quienes no veo? ¿Podría ser que yo me encuentre con mi mamá a través de Zoom? Hoy casi es normal, ¿no es cierto? Que una niña tal vez ya no sería tan chica o un niño ya no tan chico se encuentre con su mamá. ¿Cómo desarrollaría las acciones? ¿Ya? Entonces piensen en posibilidades tal vez para desarrollar esta partitura. ¿Listo? Vamos al siguiente entonces. ¿Sí? Este del retablo es otra tarea que tenemos aquí. ¿Ya? En este del retablo, déjenme ponerlo más, casito nada más. ¿Sí? El retablo es una técnica teatral que se basa en imágenes que capturan el desarrollo de una acción en un momento determinado, como vía para narrar historias. Como ven, la actuación es acción. Entonces, el retablo es como una captura de ese momento, una fotografía, pero los personajes están en acción. ¿Ya? Aquí vamos a tener una primera imagen. Estas son imágenes posadas. Estas no nos funcionan. Vamos a pedirles que ustedes se fijen en la imagen que ustedes imaginan acá. La madre enferma pide a su hija seguir el camino del bien cuando ya no esté. Es decir, la mamá está agonizando. ¿Qué imagen tiene usted? Entonces, una fotografía de la mamá pidiendo a su hija que siga el camino del bien cuando ella ya no esté. Primera imagen. Segunda imagen, la madre muere y la niña hereda su riqueza. Es otra fotografía, tenemos que pensar en fotografías de aquello, pero debe verse en la fotografía lo que sucede. Cuando la niña ha heredado, es víctima de las tentaciones. ¿Qué le tienta? El juego, la vida. Ahí ustedes pueden proponer todas las tentaciones que se le ocurran. La niña se pierde a causa de las tentaciones. ¿Ya? ¿A dónde llega? ¿A dónde termina? Y la niña
en soledad. Es decir, todo eso le ha llevado a perder absolutamente a quienes quieren. La sexta imagen plantea a la niña una mano. Una mano ayuda a salir a la niña de su crisis. Y fin, ¿ya? Como ven, son imágenes. La idea ahora es que nosotros podamos pasar por todas estas imágenes, creando imágenes, pero con nuestro cuerpo. ¿Cuál sería la primera imagen de la madre, sí, pidiendo a su hija? Por eso ahí siempre voy a necesitar a alguien más, ¿ya? Entonces la madre está enferma. Ahí tenemos esa imagen que es solo una referencia, no tenemos que recrear esa imagen. Usted tiene que pensar en cómo una madre podría hablar con su hija y recomendarle algo. ¿Cuál sería la imagen que corresponde? La madre la abraza, la madre le aconseja, la madre está acostada, enferma, le toma la mano, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo imagen 1. Vamos a suponer, por ahora, ¿sí? Que esta es mi hija, ¿ya? Entonces, tengo la imagen 1, ¿sí? Luego voy a pasar a la siguiente imagen, que era ¿cuál? La madre muere y la niña hereda su riqueza. ¿Cómo será esto de heredar? ¿Importará el dolor o importará el festejo de la niña? Por lo que vemos de la niña, ella seguramente festeja. Entonces, lo que podríamos tener es el cuerpo de la madre y la niña festejando, ¿sí? Que sería una imagen estática. Entonces, lo que yo les pido es crear con su cuerpo y tal vez con alguien más una imagen muy concreta de cada momento. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta aquí? Si hay De esta alguna duda, historia, ¿verdad? de esta historia. De esta Si usted, historia, ya. si usted tiene otra historia que pueda recrearla, puede también hacerla. Lo que sí necesitamos son 6 momentos para contar esta historia a través de imágenes. ¿Sí? Buenas tardes, Marcelo. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Por favor, ¿podría explicarme así rapidito? No, no quiero. Claro. ¿Qué tal, Claro que Marcelo? sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge, bienvenido. A ver, espérenme, les pongo en lista de una vez. Jorge y Pati. A ver, Pati está acá y Jorge acá. Listo. Ya. Brevemente les he contado a los compañeros, ¿sí? Sobre 2 tareas que hay que hacer. La una que tiene que ver con un desarrollo de acciones básicas y acciones físicas o movimientos. Para eso ustedes van a encontrar aquí en el módulo, ¿sí? Estos 2 recursos. El uno es uno que ya vimos la semana pasada, que es este texto, ¿sí? Que ya lo leímos. Y el otro corresponde a este documento. En este documento, ustedes encuentran rápidamente dividido el texto de la siguiente manera. Personajes, el texto que los personajes dicen. En esta línea, las acciones básicas que están representadas por verbos y desde la perspectiva de cada personaje. Entonces, la niña, cuando dice mami, lo que está haciendo es llamar la atención de mamá. Está desde su perspectiva. Pero, además de llamar la atención de su mamá, lo hace tirando de su vestido. Es decir, hay una acción física, un movimiento. La mamá que estaba escribiendo, ¿sí? Cuando dice mi amor, lo que hace es atender a su hija, atender a mi hija. Pero para eso deja de escribir en el computador y regresa a ver a la niña. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer este análisis del texto que ya habíamos leído.
¿ya? Pero como ven, ahora este texto va a tener mucho movimiento, porque la actuación sobre todo es acción. Hay movimiento físico y hay un movimiento interno que implica las emociones, lo que yo quiero, ¿sí? Llamar la atención a mamá tirando del vestido, ¿sí? Entonces ese es el primer recurso que hemos visto, ¿sí? El otro que acabamos de ver tiene que ver con este ejercicio del retablo. El retablo es un ejercicio teatral que implica que yo piense en fotografías, pero son fotografías de momentos que están llenos de acción, donde los personajes están haciendo cosas. Esta es una referencia. Para que se hagan una idea, tal vez una idea súper interesante que nosotros podemos tomar de la iglesia, y de hecho de ahí viene su nombre. Ustedes conocen todas las imágenes de la Pasión de Cristo, ¿no es cierto? Todos alguna vez hemos ido a la iglesia, y en la iglesia nosotros encontramos una serie de retablos que son las estaciones por donde ha pasado Jesucristo en la Pasión de Cristo, ¿sí? Cuando Jesucristo está dudando, eh, ¿cómo se llama? Frente al olivo, luego Jesucristo en la última cena, luego Jesucristo en la traición, y así cada momento, cuando es atrapado traicionado, cuando es atrapado por los romanos, cuando es latigueado, etcétera. Si se dan cuenta y ustedes recuerdan esas imágenes, se las conoce como estaciones o como retablos. Esos retablos son una síntesis de la acción. Y nosotros normalmente vemos todo el desarrollo de esa acción sin necesidad que nadie los cuente. Si nosotros vemos eso, entendemos perfectamente. Es otra forma de narrar, ¿ya? Entonces, la tarea consiste en que usted pueda desarrollar imágenes con su cuerpo esta vez, ¿sí? Puede ser con alguien más, puede ser con algún elemento, recreando estas acciones, ¿sí? Esa sería la otra tarea, ¿ya? Aquí van a encontrar un modelo de planificación. ¿Ya? Lo descargan. Este es un modelo, seguramente ustedes ya tienen varios modelos de planificación. Este es solo un modelo estándar donde van a encontrar objetivos, nombre de institución, datos básicos, ¿sí? Que nos permiten tener una idea de planificación de una clase de artes escénicas, pensando para un grupo determinado de niños o niñas. ¿Ya? Aquí van a encontrar los datos de qué es lo que se les pide. ¿Ya? Y acá ustedes tienen las diferentes tareas que vamos pidiendo al respecto, ¿sí? Este del retablo, aquí están los detalles. Tengo una pregunta con eso del retablo. Dígame, claro, Ahí dice que debe subirse en video. O sea, claro, con las fotografías tengo que hacer un video o tengo que hacer un video de mí haciendo las acciones. ¿Cómo es? O sea, estoy confundida en eso. ya. El video es tu cuerpo el que va pasando de las acciones, pero no son tú, te vas a mover. El video está en cámara fija. Entonces yo por ahora voy a hacer esto. ¿Ya? Entonces debo volver a pasar por lo mismo. Esto. ¿Sí? ¿Me explico? El video es muy cortito. La idea es que tu cuerpo pase a hacer una fotografía. Vemos cómo te mueves y te colocas en la siguiente fotografía. Vemos cómo te mueves y te colocas en la tercera y así hasta 6 fotografías. ¿Sí? Eso. Perdón, Marcelo, esa última parte no la entendí bien. Si podrías repetirla de nuevo. Claro que sí. La idea es que con tu cuerpo recreas la primera fotografía. El video sigue grabándose y tu cuerpo pasa a hacer la siguiente fotografía. Te quedas, lo que vamos a hacer, por ejemplo, para ayudarnos, es que yo puedo quedarme en la primera fotografía 1, 2, 3 segundos. Luego paso a la siguiente fotografía y voy a tener
pasar en 1, 2, 3, 4 segundos a la siguiente imagen. Me quedo 1, 2, 3 y vuelvo a pasar a la siguiente. ¿Sí? De tal manera que el video se está grabando todito de corrido, de principio a fin. ¿Ya? Ok, o sea, no hay que editar nada ni No, no cortar. hay que editar nada. Ya, Es el cuerpo ya, el que edita. ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? Máximo lo que tienen que hacer es poner su nombre, pero nada más. ¿Ya? Pero al referirse a fotografía, entonces partimos a partir de una fotografía. De una imagen que tú De una imagen. creas. O sea, yo, por ejemplo, puedo suponer que esta es mi primera fotografía. ¿Ya? Entonces me quedo 1, 2, 3. Mi siguiente fotografía es paso en 1, 2, 3, 4 y me quedo 1, 2, 3. ¿Ya? Y luego paso a la siguiente fotografía. ¿Ya? Gracias. Sí. Profe, de ahí son solo 6. Solo 6. Puede hacer más. Usted sabe que ya la conoce, puede hacer una obra completa. Dejémoslo en 6, profe. ¿Ya? Entonces, bueno, eso, la clase virtual, las tareas, ¿sí? A ver, está. Aquí están los datos del modelo de planificación. A partir de la lectura del documento Modelo de Planificación Referencial, elaboro una propuesta de planificación de proyecto para octavo ciclo de educación general básica. La propuesta debe enfocarse en algunos de los objetivos y destrezas establecidos en ECA sobre artes escénicas y musicales para el ciclo respectivo. Deberá describir con claridad las actividades y asignar responsabilidades a los diferentes miembros del grupo. Esta actividad deberá realizarse en la wiki, ¿sí? Y la cuarta tarea. Perdón, otra pregunta. ¿Qué es eso de la wiki? No entiendo. Ya les explico. Ya. Bueno, nada más para terminar, les explico ¿sí? Este es el ejercicio de las acciones básicas, ¿no es cierto? Que es el que acabo de explicar. Ya les regreso acá. Ah, caramba, no nos han puesto. Perdón, espérame un ratito. Ya. La wiki es un recurso que normalmente tenemos en la plataforma. ¿Ya? Que era esta, ¿no es cierto? Era la 3. Sí. Ya. Normalmente cuando yo hablo de la wiki, se ubican lo que es Wikipedia, ¿no es cierto? Dentro de la plataforma nosotros tenemos una parte que se llama wiki, que es muy parecida a ese funcionamiento. Es decir, yo hago un análisis, propongo y lo subo en una parte de aquí, pero aquí no nos han puesto en la plataforma, así que vamos a hacer lo siguiente. Yo mañana voy a crear la wiki para que ustedes puedan subirla y les vuelvo a explicar el viernes, ¿ya? Porque en el diseño no nos han puesto, pero ya lo subo yo. Entonces, no se preocupen de esta, sino hasta el viernes. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos voy a dejar de compartir. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, un poco las actividades que tenemos dentro de esta semana son un poco de recopilación de lo que ya hemos venido haciendo en el transcurso de las semanas anteriores. ¿Ya? Sobre todo, el énfasis que ponemos hoy en el trabajo
gira alrededor de entender que el teatro es acción, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos es accionar. De hecho, la vida es movimiento, por lo tanto, es acción. Y cuando nosotros generamos ficciones en el escenario, les estamos dotando a los personajes de la capacidad de hacer, de moverse. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como ven, todas las actividades que hoy tenemos planteadas son actividades que se van a entender mucho desde el ejercicio. El momento en que ustedes se pongan a ejecutarlas, pueden pasar dos cosas. Una, que se sientan perdidos. No hay que tenerle miedo a esa parte, ¿sí? Puede ser que yo no lo entienda. Recién cuando estoy tratando de hacer, me voy a dar cuenta de que puede que tenga muy claro, tal vez mi intuición me guía a partir de lo que hemos conversado durante los módulos previos. Y lo otro es que intuitivamente podría descubrir y conectar y entender lo que es acción. A veces, cada ser humano entiende la vida de maneras muy específicas, pero hay algo en lo que todos finalmente terminamos de entender. Es que para vivir debemos hacer. Y esa es una regla que es común para la escena. Si yo entiendo la escena como un espacio donde ejecuto acciones, esto va a volverse como una puerta abierta donde encuentro muchas posibilidades creativas. Recuerden que el hacer en la escena no implica nada perfecto ni nada equivocado. Simplemente son posibilidades a partir de las cuales yo indago, exploro y selecciono las que me funcionan para quedar, ¿sí? Y para construir una puesta en escena. Entonces, hasta aquí, ustedes tenían que crear cuentos, narrar cuentos, desarrollar su expresión. ¿Por qué hemos hecho todo esto? Porque no nos interesa trabajar en la parte de puesta en escena. Si ven la diferencia de la semana anterior donde veíamos los cuentos, no me aprendo nada. Desarrollo la imaginación, cuento una, dos, tres, como me vaya acordando, hasta que esto fluye con mi libertad de movimiento, con mi ejercicio de improvisar. Pero ahora estamos viendo el punto opuesto, donde yo hago un ejercicio de análisis riguroso de acciones básicas y de acciones físicas. Esto, en cambio, cuando yo ya tengo establecido y trabajo con actores y actrices, esto ya no puede moverse. Claro, yo entro al escenario a mantener una hora, hora y media de espectáculo, y quiere decir que actores y actrices no pueden cambiar, porque tienen que haberse aprendido cada texto, cada acción, cada movimiento, y deben ejecutarlo de manera sincronizada, porque van a entrar luces, sonidos, en una escenografía específica, y hay toda una maquinaria detrás. Cuando nosotros vemos ese resultado, como espectadores, ¿no es cierto? No pensamos en cómo lo construyeron, solo vemos el resultado final. ¿Esa historia me conmovió o no me conmovió? ¿Me llegó, me hizo pensar, no la entendí? Sea lo que haya pasado, ¿sí? Genera algo en el espectador, pero no debe ser esta perspectiva de, ah, mira, ahí se equivocó, uy, se olvidó el otro, mira, ya se están riendo, ¿sí? Que suele ser cuando los trabajos, por lo general, no están bien desarrollados. ¿Ya? Entonces, sí es importante que usted entienda cuál es el propósito de las artes escénicas en el ámbito educativo. No es hacer puestas en escena. No es entrar al rigor de un trabajo profesionalizante donde niños y niñas empiezan a tener un nivel de estrés alto. Es desarrollar desde una perspectiva lúdica, ¿sí? Aportar desde esta perspectiva lúdica al desarrollo de sus capacidades expresivas, sensibles. Incluso yo puedo desarrollar su motricidad gruesa, fina, sus capacidades sociales, de relacionamiento, etcétera. Pero ven, todo se hace desde el juego, ¿no? Eso no quiere decir
Y recordando, creo que hace 2 semanas, cuando hablábamos del juego, no quiere decir que es un juego sin reglas, no normado, ¿no? Son juegos que tienen reglas muy precisas, que a los niños y niñas de pronto no los podemos eh, eh, exigir o precisar con los nombres de cómo funcionan, no. Pero nosotros, como docentes, sí debemos estar muy claros qué reglas son, cuándo entran y guiarlos para desarrollar esas habilidades. Entonces, juego con reglas para desarrollar capacidades imaginativas, expresivas, de diálogo, sociales y aspectos de motricidad gruesa fina con niñas y niños. ¿Sí? Ese es el propósito. Lo otro que estamos viendo hoy día, sobre todo, es algo que para un actor y actriz que va a buscar ser profesional, no es nada nuevo, es normal. ¿Sí? Ser un trabajo de rigor de todos los días de su entrenamiento. Pero no es lo que queremos con los niños. ¿Ya? Hasta aquí, ¿dudas o inquietudes? En la plataforma ustedes tienen algunos recursos que son varios documentos teóricos que nos permiten ampliar estas perspectivas, ¿sí? Que nos dan sobre todo este enfoque, ¿ya? Sobre todo para cuidar que nosotros, si es que vamos a un ámbito educativo, no venga alguien a decirnos, bueno, Daniel, solo haz la obra de teatro y no me importa cómo la hagas. Si sufren los niños, mándales las esquelas a su casa para que los papás les hagan aprenderse y que vengan mañana con esto. No, no se trata de eso, sino generar espacios agradables de experiencia y convivencia, ¿sí? De desarrollo. ¿Mm? Entonces, el plan que les estoy pidiendo aquí en este módulo es pensar en, dentro de las actividades que hemos visto, ¿qué es lo que a ustedes se les ocurre desarrollar de acuerdo a los objetivos de ECA que están establecidos en esa tarea? Ahí tendrán que revisar el documento de educación cultural y artística establecido en el 2014, si no me equivoco, donde vamos a encontrar en función de esos objetivos las posibilidades de plantear una clase. Entonces, la idea es que ustedes puedan proponer, puedan desarrollar y hacer una propuesta. Lo interesante debería ser que nosotros pensemos en cuánto dura cada actividad, ¿ya? Seguramente ustedes ya han tenido muchas clases de didáctica, pero es importante que nosotros sepamos que una clase por lo menos tiene una parte introductoria, ¿no es cierto? Más allá de tomar la lista, es esta parte introductoria donde nos conocemos, nos reconocemos y damos una información clara de lo que vamos a hacer en la clase de hoy día. Luego viene una gran segunda parte, que es el desarrollo mismo de la clase, donde las diferentes actividades se van desarrollando y cada actividad tiene un tiempo establecido, porque yo debo calcular el tiempo que tengo para desarrollar todas las actividades de manera óptima en ese tiempo. Tal vez había pensado en 10 actividades, pero resulta que tengo solo 2 horas de 45 minutos en el sistema educativo, que es lo que tiene educación cultural artística en el sistema educativo ecuatoriano. Y muchas veces esas 2 horas están divididas en una hora el lunes y otra hora el viernes. Entonces voy a tener 45 minutos clase para desarrollar las actividades. Y estoy pensando en mi segunda parte. Y cuando voy a la tercera parte de la clase, es esta parte de cierre, que idealmente es este ejercicio que no solo lo hago yo y lo hace mucha gente, ¿no? Sino es este ejercicio de devolución, de compartir con las niñas y niños el sentir, la experiencia, cómo lo vieron, cómo lo sintieron, ¿sí? Porque eso va a permitir que de manera reflexiva, analítica, lo vivido se registre en la memoria y sea utilizado de manera posterior en las clases, en su aprendizaje. Entonces, hay estos 3 momentos: introducción, desarrollo y devolución y cierre de la clase. Y todo eso tiene que ocurrir en 45 minutos, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, a tenerlo en cuenta para la planificación. ¿Sí? Bueno, como les decía, hoy vamos a tener que hacer una clase cortita. El viernes tendremos la clase normal, regular, y les voy a pedir que me vayan poniendo en el chat la posibilidad de hacerlo el sábado. Díganme a qué hora podría ser, si les parece bien, y nos ponemos de acuerdo y completamos ese tiempo que nos falta. ¿Ya? Por ahora, antes de terminar esta clase, quisiera que me comenten sobre estos contenidos que hayan tenido que ser un poco rápidos, ¿sí? Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, o si más bien queda muy claro y de pronto quieren compartir o se les ocurre estrategias de trabajo con sus compañeros y compañeras ahora mismo. ¿Alguien que quiera compartir algo? Han estado tímidos hoy. Marcelo, ¿cuántas horas debemos recuperar el sábado de clases? 2. Deberían ser 2, sí. Pero pueden ser una, una este sábado y luego otra en otro momento, o deben ser Ah, sí, lo que específicamente. podría ser, por ejemplo, el viernes de la semana entrante, por ejemplo, los viernes nosotros tenemos 2 horas. ¿Ya? Salvo este viernes, porque justo terminaríamos clase y yo ya me corro otra actividad. El próximo viernes podríamos tomarnos 1 hora más. Entonces podría ser 1 hora este sábado y otra hora después o antes el próximo viernes, si les parece. Jorge dice no. Ajá, yo preferiría que sean las 2 horas de corrido para que funcione incluso la clase, si no, no sé, digo yo, ¿no? Que por ahí capaz conversemos con los compas en el grupo, hagamos votación y le avisamos a Marcelo más bien. Ah, chévere, sí, pónganse de acuerdo. Yo me acomodo, ¿ya? Sí, no más, no se peleen. Ya, bueno, ahí vean qué es lo más conveniente, pues nada más las recuperamos sin problema. Listo, chiquillos. Por ahora les voy a tener que dejar. Les agradezco mucho su tiempo, su comprensión y nada. Nos vemos el viernes y que tengan linda semana. Y si tienen amigos por acá, por Cuenca, mándenlos al Teatro Carlos Cueva Tamariz, que estamos empezando programación esta semana. Listo. Un abrazo grande. Gracias, Listo, gracias profe. Marcelo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.